Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente, Norma Araceli Solís, a sus órdenes, neuróloga pediatra, aquí para platicarles sobre todo de los temas que ustedes nos están pidiendo frecuentemente en redes sociales. Temas que pueden ser un poquito de controversia, de puntos de desacuerdo o de acuerdo, pero yo creo que es muy importante que los toquemos. El tema que voy a hablarles el día de hoy fundamentalmente es sobre la actividad eléctrica del cerebro y el uso de estudios de diagnóstico como el electroencefalograma y el mapeo cerebral. Ok. Normalmente estos estudios pues se usan desde el siglo pasado como una herramienta de ayuda para muchos diagnósticos y cada vez le estamos encontrando muchísimo más utilidad. Generan mucha controversia. Ahorita recientemente acabamos de recibir un comunicado de la Asociación Mexicana de Neurología Pediátrica y de la Asociación Mexicana de Psiquiatría diciendo algo muy cierto. El trastorno deficitario de la atención es un diagnóstico básicamente clínico. No necesitamos estudios de diagnóstico de actividad eléctrica cerebral, ya sea electroencefalograma o mapeo cerebral, para hacer este diagnóstico. Se usan generalmente escalas de validación diagnósticas, entrevista, evaluación y exploración del paciente, para poder determinar este diagnóstico. ¿Pero qué creen? Esto es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que excluir otros diagnósticos muy parecidos al trastorno por déficit de atención desde el punto de vista clínico, pero que muchas veces no lo podemos hacer clínicamente. Voy a poner un ejemplo muy válido y yo creo que alguno de ustedes lo ha vivido porque hemos tenido pacientes que han sido tratados como trastorno deficitario de la atención durante muchos años y su diagnóstico en realidad no era eso. Era una epilepsia no convulsiva del tipo de ausencias típicas de la infancia. Y el paciente estuvo batallando con sus ausencias durante muchísimo tiempo y nosotros dando un tratamiento de trastorno por déficit de atención. Entonces, básicamente sí, estos diagnósticos son clínicos, pero necesitamos fundamentalmente hacer un adecuado interrogatorio, una adecuada entrevista, teniendo datos muy importantes del nacimiento del bebé, de su historia clínica, de cómo aparecieron los síntomas, porque el trastorno por déficit de atención básicamente puro lo encontramos en 3 pacientes de 10. Los otros 7 tienen otro tipo de complicaciones que van a hacer más difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué hay que hacer o por qué no hay que hacer estudios? Es importante hacer estudios cuando el diagnóstico del paciente te está orientando a otra patología que no es trastorno deficitario de la atención o autismo. Ejemplo, cuando tenemos problemas de niños prematuros extremos que tuvieron una falta de oxigenación al nacimiento, que se conoce como encefalopatía hipóxico-isquémica, o tuvieron largas estancias en terapias intensivas, que tuvieron complicaciones importantes en los primeros momentos de su vida o en los primeros meses de vida, pueden tener un diagnóstico diferencial distinto a un trastorno deficitario de la atención. Entonces, lo que no debemos olvidar es eso. Trastorno por déficit de atención es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa esto? Primero tengo que demostrar que el cuadro clínico que presenta el paciente no se debe a otro tipo de problema. Entonces, estos estudios miden la actividad eléctrica de la corteza cerebral.
Es importante entender que el electroencefalograma inicialmente era, hace muchos años, una hoja enorme de más de 60 centímetros de ancho y que eran con agujas, eran unas agujas de punta muy interesantes que iban registrando cómo se movía la actividad eléctrica del cerebro. Se miden la forma de las ondas, los voltajes y nos ayudan sobre todo fundamentalmente a detectar problemas de epilepsias que son generadas por cortocircuitos en la actividad eléctrica cerebral que generan un cambio en el voltaje eléctrico y generan algo que se conoce como descargas paroxísticas. Esto nos ayuda muchísimo a hacer diagnóstico específico del tipo de epilepsia con la cual nos estamos encontrando. El encontrar, por ejemplo, una punta y una onda de alto voltaje, 3 ciclos en un segundo en toda la corteza cerebral, inmediatamente nos hace un diagnóstico de ausencias típicas de la infancia. Clínicamente el paciente, ¿cómo se ve? Bien, solo se ve como que se queda como ido por segundos, luego regresa y siguen sus actividades normales como estaba antes. Entonces, si no tuviéramos este registro de actividad eléctrica, probablemente lo pudimos haber confundido con un trastorno deficitario de la atención, variedad inatenta. Tenemos otro tipo, por ejemplo, hay pacientes que tienen crisis convulsivas nocturnas y que solo se presentan durante el sueño. Muchas veces pasan totalmente desapercibidas porque el paciente está dormido, no se da cuenta de lo que está pasando y dice, pues soy un poco loco, me caigo de la cama o me moví mucho en la noche, etcétera, etcétera, pero en realidad puede estar pasando por un tipo de crisis convulsivas que se presentan solo en la noche. Entonces podemos hacer un registro de actividad eléctrica y encontramos puntas en oposición de fase en las regiones del lóbulo temporal y podemos hacer un diagnóstico mucho más preciso. ¿Para qué nos sirve tener un registro? Primero, para una confirmación diagnóstica de una patología del cerebro que involucra la actividad eléctrica. Y esto, el tener un diagnóstico más preciso, nos ayuda a dar un tratamiento también adecuado a las características del tipo de descarga eléctrica que está presentando el paciente. Actualmente los equipos son mucho más sofisticados, tienen un registro más de tipo, más que mecánico, es más de tipo de computadoras que registran con un filtro mucho más preciso las características que está presentándose durante el tiempo que dura ese registro. Es importante que esté siempre una personal técnico o médico preparado para estar observando al paciente y detectar movimientos, detectar ciertas características en el registro que puedan corresponder a ciertos modelos de descargas eléctricas anormales. ¿Para qué otra cosa nos sirve aparte para la epilepsia? Nos sirve para detectar también trastornos del sueño. Cuando hacemos un registro, bueno, existe la polisomnografía del sueño, pero también el puro registro de actividad eléctrica cerebral nos permite detectar en qué nivel o en qué etapa de sueño se encuentra un paciente, dependiendo de cómo registra las características de las ondas eléctricas. Entonces, son estudios no invasivos, estudios sencillos para el paciente, que se le piden ciertas características de cómo debe de venir preparado el paciente, sobre todo para mantener un mayor contacto de un electrodo de registro en el cuero cabelludo, ¿sí? Aquí en la parte de tu cabeza, se ponen y se colocan en unos lugares específicos con un sistema internacional perfectamente bien documentado que se llama Sistema 10-20, ¿sí? Que mide los espacios en los cuales se debe de poner cada uno de estos electrodos que van a registrar la actividad eléctrica de ese espacio en especial.
Se conoce también que tenemos diferentes montajes, o sea, podemos hacer un montaje circular, un montaje en doble banana, que puede registrar diferentes maneras del comportamiento de la actividad eléctrica. Hacemos también ciertas maniobras como estímulos luminosos, estímulos auditivos, estímulos táctiles, que pueden generar cambios en el comportamiento de la actividad eléctrica. ¿Cuánto tiempo debe de durar un registro? Idealmente 30 minutos, cuando menos. Para mí, como médico neurólogo, entre más segundos de la actividad eléctrica del cerebro tenga yo más registrados, tengo mayor oportunidad de poder detectar si existe o no algún problema. Pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo con un registro eléctrico. Estamos registrando el momento. Encontrar un registro eléctrico normal con un cuadro clínico en nuestro paciente de anormalidad clínica, o sea, posiblemente bien documentadas crisis convulsivas desde el punto de vista clínico, pero un electroencefalograma normal no exime de que sí sean crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque el electro registró 30 minutos de las 24 horas del día de nuestro paciente. Por lo tanto, puede salir normal en ese rango. Pero la posibilidad de encontrar anormalidades puede ser también buena, alta, y nos permite confirmar diagnóstico. Electroencefalograma versus mapeo cerebral. Voy a tratar de simplificar la información. El electroencefalograma hace, como lo que nosotros llamamos, registro de superficie, registro de la corteza, de la parte externa del cerebro, de la corteza cerebral. ¿Cuál es la diferencia entonces con un mapeo cerebral si se ponen exactamente igual los electrodos? Ya ven que a mí me encanta hacer como semejanzas. Ok, imaginemos a nuestro cerebro como una naranja. ¿Ok? El electroencefalograma revisa la cáscara de la naranja. El mapeo cerebral revisa la cáscara y la parte interna. ¿Qué hace el electrodo de registro en un mapeo? Registra lo que pasa en la corteza, baja, sube y hace una promediación de onda. Así es como lo conocemos. Entonces, digamos que tenemos un registro mucho más preciso de dónde son las áreas del cerebro que tienen un comportamiento anormal o irregular. ¿Es necesario hacer el registro en todos los pacientes? La verdad, no creo que en todos los pacientes, pero para poderlo determinar necesitamos saber cuál es el motivo por el cual viene nuestro paciente a ser atendido por nosotros. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tengo que conocer antecedentes para conocer otras patologías o otros problemas que puedan darme estos síntomas que presenta nuestro paciente. Por lo tanto, hay que hacer una adecuada estructuración de una historia clínica para poder determinar si lo necesitamos o no. Hay veces que nosotros como médicos podemos hacer un diagnóstico clínico, ¿sí? Es un poquito complicado a veces con nuestros pacientes decirle, bueno, tu niño tiene un cuadro de autismo típico, apliqué esta y esta y esta escala y pues por los datos que tú me das y por lo que yo estoy viendo, el niño tiene un autismo y vamos a necesitar medicarlo con tal cosa para ayudarlo para tal cosa. El hecho de no tener a veces en nuestros papás algo medible, tangible, visual para ellos, les genera también un poco de inseguridad.
¿sí? De creer o no creer en lo que me está diciendo el doctor. O sea, ¿cómo lo voy a medicar si no tengo nada que me diga por qué lo debo de medicar? Cuando nosotros hacemos un registro, por ejemplo, para trastorno por déficit de atención y el paciente solo tiene un trastorno por déficit de atención, sí hay cambios, pero son cambios que los vamos a encontrar en todos nuestros pacientes con TDA. ¿Cuáles son? La actividad en el cerebro en la parte posterior es un poco más lenta, tiende a tener trenes de ondas delta o teta, que son las ondas más lentas, pero no hay ninguna evidencia de daño o de lesión. Pero en mis 40 años de experiencia, algo que he aprendido a hacer es que, el cuadro clínico dice trastorno por déficit de atención. No debo de hacer ningún estudio. El paciente acepta un tratamiento y empezamos nuestro tratamiento. Si yo doy un tratamiento para trastorno por déficit de atención y el paciente no responde, lo más probable es que el paciente no tenga déficit de atención, que parezca déficit de atención, pero no lo es. Entonces, tenemos que tener mucha agudeza para llevar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Un diagnóstico correcto. Por eso es importante que cuando se pueda y tengamos la oportunidad de hacer un registro de actividad eléctrica, nos sirve para ver descargas, para ver el comportamiento del cerebro, para evaluar la maduración de la actividad eléctrica cerebral, si el cerebro va madurando al mismo nivel que va madurando cronológicamente nuestro paciente. Si el niño tiene 7 años cronológicos, que su cerebro tenga también la maduración de 7 años cronológicos. Hacer una adecuada exploración del paciente. El cuadro clínico o la exploración clínica nos puede orientar para saber si existe o no algún problema que pueda ser detectado por un electroencefalograma. Voy a ponerles algún ejemplo. De pronto un paciente, adolescente, niño, empieza a tener cambios conductuales. Se pone irritable, llora, explota, se irrita, tiene una falta de regulación en su conducta y él no era así. ¿Sí? Mi primera impresión es un niño que tiene un trastorno conductual, lo vamos a mandar al psicólogo. Explóralo. Revísale el fondo de ojo, revisa otras funciones, porque voy a ponerme catastrófica, un tumor cerebral en el lóbulo frontal puede ser un síntoma clínico de cambio en la conducta. Entonces, es algo que no debemos de tomar a la ligera. Los estudios de gabinete, como el electroencefalograma, como una resonancia magnética nuclear, como una tomografía, son ayudas diagnósticas para corroborar o para descartar patologías existentes en nuestros pacientes. No debemos de abusar, eso es una realidad. El costo de la atención médica en nuestro país en forma privada es cara, entonces tenemos que ser lo más prudentes posibles dentro de lo que podamos hacer por nuestro paciente, pero sin perder el enfoque de que lo primordial es la salud y la atención de nuestro paciente. Entonces, el realizar o no realizar, no podemos vernos tan tajantes. Yo lo entiendo y lo entiendo lo que dice nuestra sociedad médica, que TDA no se diagnostica con un electroencefalograma, pero primero tengo que tener muy, muy claro que de verdad nuestro paciente no tiene un TDA, que de verdad no tiene otra cosa que le esté condicionando el problema. Hemos encontrado niños con deficiencias auditivas y el niño no entiende indicaciones, no sigue instrucciones, anda como caballito desbocado, se porta muy mal. Este niño tiene TDA con hiperactividad. ¿Ustedes qué opinan? El niño no escucha, pero no me he dado la oportunidad de hacerle un estudio
auditivo y demostrar que ese niño tiene un problema auditivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado los médicos, tenemos que tener mucho cuidado los papás. Ayúdenme con eso, infórmense, pregunten. Cuando vayan con su médico, su tiempo en consultorio es de ustedes. Ninguna pregunta es tonta, ni ninguna pregunta está mal hecha. Cualquier cosa que nos genere inquietud o dudas, hay que preguntarles a nuestros médicos por qué lo va a medicar, para qué sirve ese medicamento, qué efectos puedo esperar, o por qué le voy a hacer un electroencefalograma, o para qué necesito una tomografía. Tenemos que tener una clara justificación. De verdad, sí, yo comento a veces que abusamos del apoyo de gabinete y pedimos estudios a diestra y siniestra, pero sin tener una clara idea de qué es lo que estamos buscando como médicos. Entonces, ustedes, papás, platíquenme su experiencia cuando les ha tocado ir con nosotros los médicos, cómo les ha ido al respecto de busquen un médico que entienda, que sea confiable para ustedes, que tengan la confianza de que ustedes puedan preguntar lo que ustedes necesiten saber, ¿sí? Lo que ustedes necesiten saber, estar seguros de que nuestro médico está seguro de lo que está haciendo y de qué es lo que espera encontrar cuando pide un estudio. Algo que yo aprendí de uno de mis maestros, el doctor García Limón, recuerdo, cuando yo era su residente, me decía, es que vamos a pedirle una tomografía. Y él volteaba y me decía, ¿y por qué se la vas a pedir? ¿Qué esperas encontrar? ¿Cómo esperas que esté ese estudio? Y si yo no tenía una respuesta, me decía, no tienes por qué pedir un estudio, que no sabes qué es lo que esperas encontrar. Entonces, esa es la parte importante del uso o abuso de los estudios de gabinete. Tenemos que aprender a optimizar nuestros recursos y sobre todo medir factores de riesgo también, porque hay estudios de gabinete, por ejemplo, como la tomografía axial computada de cráneo, que es radioactividad, son radiaciones. Entonces no puedo estar haciendo tomografía una vez, otra vez y otra vez y otra vez, porque yo quiero ver cómo crece el cerebro, cómo se ve lo que yo ya había visto. En realidad tengo que pensar en la seguridad de mi paciente para cualquier tipo de estudio. Afortunadamente, el gabinete de electroencefalografía, pues lo único que necesitamos, sobre todo en pacientes pediátricos, es que el niño esté tranquilo, ¿sí? Si de preferencia pueda dormir un ratito durante el estudio, hacerle saber que no le vamos a condicionar ningún daño, que no hay radioactividad, que no le vamos a dar toques. Dicen los niños que cuando le ponemos los electrodos, ellos cuando empieza dice, ay, ¿a qué momento empiezan los electroshocks? No, es un estudio benigno, libre de riesgo para nuestro paciente, que nos puede aportar una cantidad importante de información, pero que hay que pedir cuando realmente lo necesitemos así, ¿de acuerdo? Y la otra también es evitar el abuso. Evitar el abuso, eso es importante. Hay veces que algunos pacientes me dicen, es que yo quiero saber cómo sigue mi lesión, sobre todo en pacientes que tienen epilepsia, cómo va el proceso de control en la actividad eléctrica paroxística, en esas descargas, y eso a veces les genera tranquilidad y los hace que tengan mucho más apego al tratamiento. El día de hoy exactamente el tema era hablar de estudios de gabinete, utilidad, uso, abuso y sobre todo darnos cuenta de cuándo sí los podemos hacer, cuándo no los debemos de hacer. A mí me gustaría mucho conocer su opinión, cuál ha sido su experiencia en este tipo de eventos, de ir a hacerse un estudio de este tipo, por qué se lo han hecho. Me gustaría mucho conocerlos en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Me gustaría muchísimo tener su opinión. El comunicado que manda nuestra sociedad me parece muy oportuno, pero creo que
yo le hubiera puesto un poquito más a ese comunicado, decir, el diagnóstico de TDA es un diagnóstico de exclusión. Hay que estar seguros de que no nos estamos enfrentando a otras patologías que pudiera ser necesario, sí, un estudio de gabinete que pudiera ayudarnos a llevar a un mejor pronóstico y un mejor resultado a nuestro paciente. Espero poderlos acompañar más frecuentemente. Me encanta hablar con ustedes, me encanta hablar de mi experiencia como médico, mi experiencia en consultorio con ustedes. Me gustaría conocer sus opiniones y un honor de verdad estar con ustedes compartiendo. Los invito a que nos sigan siempre en las redes sociales, estamos a sus órdenes. Servicios Integrales de Neurología y Desarrollo es un grupo de personas que estamos trabajando, tratando de llevar a nuestros niños las mejores oportunidades de vida, ayudarlos en su neurodesarrollo, acompañar a las familias dentro de los peregrinares de estos trastornos del neurodesarrollo. Y lo que más nos gusta es compartir, educar y enseñar a nuestros papás lo que nosotros sabemos para que lo puedan aplicar con sus niños y lo puedan aplicar también compartiéndolo con las personas que ustedes crean que necesitan ayuda para salir adelante. Muchas gracias por estar aquí. Los espero para la próxima. Hasta luego.